Dice así la palabra del Señor en Mateo 19. Me voy a poner los lentes porque solamente los uso para pasear, no los uso. Ahora sí veo mucho mejor, estoy sufriendo con la lectura luego. Dice así Mateo 19, versículo 1. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Y le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Estos dos últimos o tres últimos versículos, desde el versículo 10 al 12, pareciera que en la historia hay un giro que no cuadra con la enseñanza que se está dando. Pero no es así. Desde el versículo 1 hasta el versículo 10 es una porción, es una idea que nos habla acerca de lo que es el hogar. Y se nos muestra en estos versículos 10, 11 y 12 por el público que había. Cuando nosotros miramos las escrituras y las concatenamos, las unimos con los otros evangelios y vemos esta historia, hay cuatro públicos acá. El primer público que estamos hablando acá es Herodes. Ha pasado ya un problema con Herodes, ha tomado la mujer de su hermano. Acá otro público es las dos escuelas que hay. Una es la escuela de Shammai y la escuela de Gilel. Una es escuela muy liberal en cuanto al matrimonio, que dice que por cualquier causa tú la puedes dar de divorcio, y la otra escuela es una escuela mucho más ortodoxa, mucho más conservadora, que dice que no es así. Y el cuarto público son los esenios. Los esenios eran estas personas que vivían en el desierto, en comunidades, donde se presume que vivió Juan el Bautista, comiendo langostas y miel y tomando agua. Y viviendo una vida ascética, una vida en la cual solo tenía una sola muda en su ropa y no había más como posesión. Los esenios creían que el hombre no debía tocar mujer, el hombre debía vivir puro, en celibato. Vamos a ir desarrollando a lo largo de estos 4 domingos estas vertientes, estas enseñanzas que se agrupan en este texto y que nos muestran las diferentes perspectivas que tenían estas personas en cuanto a lo que era un hogar, en cuanto a lo que es una familia, en cuanto a lo que es finalmente un hogar donde debe reinar Dios. Pero no queremos apresurarnos para poder ir poco a poco en cuanto a ello. Estas 4 semanas vamos a detenernos en un tema que nos toca a cada uno de nosotros y que tiene que ver con la familia. Y digo que nos toca a todos nosotros porque nadie llega a esta vida sin una historia familiar. Hayas sido criado por tu padre, hayas conocido a tu madre o no la hayas conocido, todos tenemos una historia familiar que nos precede. Y nosotros necesitamos entender esto. Algunos venimos de hogares estables, otros vienen de hogares quebrados, otros vienen y fueron criados por la abuela o por el abuelo o por el tío solterón, pero de alguna u otra manera
fuimos y estuvimos dentro de un hogar, dentro de una familia. Algunos tenemos una familia que puede caminar con mucha alegría. Algunos tienen un matrimonio que está caminando con cansancio, han empezado a cortar los pies, han empezado ya no a caminar, sino a arrastrar los pies. Otros celebran a tus hijos, otros lloran por ellos. La vida en familia es muy compleja. La familia navega por diferentes aguas. A veces el barco de la familia está navegando por aguas muy mansas, pero a veces se encuentra navegando por aguas muy turbulentas, tormentosas. Las olas amenazan con tumbar, con hundir esa embarcación. La familia es un poco compleja. Algunos tienen heridas de padres ausentes, otros, padres presentes, los han afirmado en sus vidas. Viven con seguridad, viven con proyección, viven sin ningún tipo de complejo, sin ningún tipo de aislamiento en sus propias emociones. De una u otra manera, todos tenemos una familia y todos procedemos de una familia. En esta serie no nos vamos a preguntar qué dice la sociedad sobre la familia, ni tampoco vamos a hablar qué sentimos acerca de cómo debe ser nuestra familia, y tampoco vamos a hablar las costumbres que heredamos de nuestros padres. Porque, dicho sea verdad, nosotros venimos de padres que han experimentado la vida, que han experimentado los altibajos de la vida, han aprendido a veces en pruebas, han convertido al Señor sus vidas, han recibido al Cristo en sus vidas, y lo que han pasado finalmente lo pueden vertir hacia nosotros. Pero la importante pregunta acá no es tanto qué dice la sociedad, qué dice el último influencer, o qué dice la psicóloga de moda, o qué dice la pediatra, o qué dice este hombre que espera la concatenación de los astros y cree que puedes estar caminando bajo un influjo positivo. Sino aquí lo que tenemos que entender claramente es qué dijo Dios desde el principio en cuanto a la familia. Y este es el kit del asunto, es muy sencillo. Es muy sencillo lo que la Biblia aquí nos enseña. ¿Qué dijo Dios desde el principio? Este grupo que se acerca a Jesús no viene con una interrogante, no viene con la motivación de poder exaltar mejor a la familia, de encontrar un camino más próspero para que la familia resplandezca en la Palestina de esos tiempos. Vienen con una confabulación en su corazón. Y la confabulación que ellos tienen es buscar tentarlo, que él se incline a una de estas escuelas. Si se inclina a la escuela más ortodoxa, le van a acusar de que él es muy cuadrado y que no puede mirar a los que son un poco más sueltos en su pensamiento. Si se inclina a la escuela que es más suelta, la escuela más liberal, lo van a acusar de muchas cosas. O van a ir corriendo donde Herodes y le van a decir, este está rajando de ti. O van a hablar con los esenios y van a decir, las tonterías que ustedes hacen no sirven de nada. Jesús no se va a remitir a lo que piensa la tendencia. Jesús no se va a remitir a lo que tiene más vistas y más visitas en una página. Jesús simple y llanamente se va a remitir qué ha dicho Dios respecto a esto. Porque tú puedes tener muchos sentimientos de cómo debe ser tu familia. ¿Cómo debe actuar papá? ¿Cómo debe actuar mamá? ¿Cómo debes actuar tú? ¿O cómo deben actuar tus hijos o tu familia extendida? Podemos tener muchas perspectivas, muchas aspiraciones, podemos tener muchas expectativas en cuanto a nuestras vidas y en cuanto a aquella familia que nos rodea. Pero eso no está en juego en esta serie. En esta serie está en juego el regreso, el retorno inminente a lo que Dios ha dicho. Y es importante entender esto, porque muchos hogares no necesitan de pronto que se les recuerde esto. Caminan a la luz de las Escrituras. No han llegado a ningún tipo de perfección, pero van arreglando sus caminos, van arreglando sus problemas, van negociando, van cediendo, van exigiendo. Algunos hogares no necesitan primero una nueva técnica de cómo podemos manejar mejor la familia, sino necesitan volver al diseño de Dios.
Algunos hogares o algunos matrimonios no necesitan primero más consejos humanos en cuanto a cómo tiene que ser su hogar, sino necesitan volver al pacto que celebraron en el altar. Algunos padres no necesitan saber más de disciplina para manejar a sus hijos. Necesitan más bien un corazón que se rinde a Dios y su palabra para usarlo frente a sus hijos. A veces estamos buscando el mejor consejo, pero a veces estamos en el camino pensando a corto plazo y no a largo plazo, como Dios siempre nos enseña. El corto plazo satisface. El corto plazo evita el dolor. El corto plazo no frustra a veces a las personas. Y puedes darle a ellos lo que quieren y lo que piensan que merecen. Pero a largo plazo has dañado un ciudadano, has dañado un próximo padre, has dañado una próxima madre que piensa que lo que necesita el mundo se lo debe dar. Y el mundo no le debe nada a nadie. Ni Dios nos debe a nosotros, ni el mundo nos debe nada a nosotros. Y esa es una de las verdades que necesitamos, por eso regresar en las Escrituras a lo que Dios dice, a lo que Dios ha dicho. ¿Sabe? Esta es una de las grandes realidades en nuestro propio hogar. Me atrevo a contarlo porque cuando recién todavía nosotros éramos solteros, hicimos un pacto con mi esposa. Y el pacto que hicimos con mi futura esposa en ese momento era que nuestros hijos se iban a moldar a nosotros y no nosotros a nuestros hijos. Nuestros hijos iban a venir donde nosotros estamos yendo y no íbamos a ir a donde nuestros hijos querían que vayamos. Nuestros hijos no tenían ni la sabiduría, ni la perspicacia, ni el conocimiento, ni la profundidad en sus personalidades o en su persona misma para decirnos esto es lo correcto, este es el norte. Ellos más bien tenían que beber de nosotros y amoldarse a lo largo del camino. Cuando los hijos mandan, tu hogar está de cabeza. Necesitamos por eso volver una y otra vez a lo que Dios nos dice. Esta pregunta cargada era un debate social, era un debate religioso, porque muchos estaban implicados acá. En el mundo judío de aquel tiempo se conocía una premisa. Por eso es que en este primer tema que nosotros vamos a mirar, tiene que ver con el diseñador de la familia. Este mismo diseñador había permitido que Moisés dijese algunas palabras allí en el Deuteronomio. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Esto se había dado hace muchos siglos atrás y esta misma que obedece a más versículos, pero que se le había sacado antojosamente para usarlo según los propósitos de las personas, de los interesados en querer encontrar otra mujer, era usado, manipulado y sacado de un contexto donde Dios lo había dado realmente. En los tiempos de Jesús, la mujer era un objeto y hasta tenía mucho menos valor, que el perro de la casa. La mujer era algo que se tenía que tomar y si había alguien mejor se podía desechar. Cuando nosotros miramos las Escrituras nos vamos a dar cuenta, y esta es una de las razones por las que confabulan contra las Escrituras, dice, la Biblia es machista, la Biblia es misógina, Pablo es machista, pero no es así. La Biblia nos muestra no solo la voluntad de Dios, sino nos muestra la cultura de esa época. Nos muestra la cultura de Sansón, nos muestra la cultura donde caminaba Pablo, donde caminaba Jesús. Y Jesús interactúa con esa cultura, pero no se amolda a esa cultura. Este es el pensamiento que Pablo le dice a los romanos: dejen de seguir amoldándose a los criterios de este mundo. No se amolden a la cultura circundante. Al contrario, consagres en cuerpo, alma, espíritu, para que recién entiendan, recién comprendan que Dios es bueno, que su voluntad nunca nos agrede, al contrario, es agradable y perfecta. Y se nos muestra acá
lo que Jesús pensaba, muy aparte de lo que la cultura decía, la moda decía, las tendencias decían. Y se nos muestra, por tanto, lo que Jesús va a contestar en todo ello. La pregunta en sí, cuando uno lo mira en el versículo 3, dice así: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Lo que vemos aquí es que ellos están preguntando: ¿cuándo puede un hombre deshacerse de su esposa? ¿Cuándo puedo agarrar y deshacerme de ella para agarrar a otra mujer en mi vida? Y Jesús no les va a hablar acerca de esto, sino los va a llevar finalmente al diseño de Dios. Es ahí donde necesitamos encontrar 4 puntos claves. La familia debe ser entendida desde la autoridad de Cristo y no desde la autoridad del último psicólogo, del último pediatra, del último pastor, sea quien sea, pertenezca a cualquier rama que pertenezca y tenga la fama y las visitas que tenga. La familia no puede ser entendida a través de la óptica de un hombre cristiano, sino básicamente de la óptica del Cristo vivo. Lo segundo, la familia debe ser interpretada desde la Escritura, no desde el contexto, no desde la moda, no desde la ideología, sino desde la Escritura. Al menos lo hablo para nosotros, porque esto puede apestar para aquellos que no conocen al Señor. Lo tercero, la familia comienza en el diseño de Dios. Y lo cuarto, la familia expresa el diseño de Dios. ¿Cuál es ese diseño del cual Dios nos está hablando? ¿Sabe? Es por eso que cuando miramos en el versículo 1 hasta el versículo 3, la gente está con él. Multitudes le siguen. Y en medio de esas multitudes se acercan estos líderes religiosos, según el versículo 3, para tentarle y decirle: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y Jesús en el versículo 4 los va a llevar a esto: el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo. Si tú te fijas en el versículo 8, en la última parte les dice: mas al principio no fue así. Habían estas 2 escuelas que le cuento, y estas 2 escuelas siempre estaban abogando por la autoridad de uno de ellos. Eran grandes maestros, por si acaso. No eran cualquier maestro. Uno era Gilel, el otro era Shammai. Uno de los grandes maestros después, años después, que se va a levantar en Israel es otro hombre sobre el cual el apóstol Pablo también va a estudiar. Pero aquí Jesús es como si pasara por alto lo que dice la interpretación de estos hombres y los lleva directamente hasta el Génesis. ¿Qué dicen las Escrituras en cuanto a ello? ¿Qué dice la Biblia en cuanto a ello? Y sabe, nos vemos aquí con muchas cosas que se van a ver. Las redes sociales, la política, las leyes, las heridas personales me van a hacer que yo tenga un concepto de lo que es la familia. Los amigos, los influencers, la tradición familiar, la propia experiencia va a vertir de mi boca lo que es la familia. Pero algunas voces pueden ser muy útiles, como cuando mamá y papá te dan un consejo de lo que les ha servido, de lo que les ha valido para la vida. Pero muchas veces puede estar alejándose de lo que Dios verdaderamente nos dice que es lo que verdaderamente vale y sirve. Ninguna de ellas tiene tanta autoridad o no tiene autoridad final como la que tiene Cristo sobre la familia. Así que entendamos esto. Ellos vienen a tentarle, ellos vienen a hacerle caer y ellos quieren que Jesús dé un veredicto en cuanto si está bien o no está bien el divorcio, si está bien o no está bien mandar a su mujer a su casa. Los hombres aquí tenían esta preeminencia, tanto Herodes, tanto los Gilel, tanto los de Shammai y tanto los esenios pensaban que el hombre era el que tenía el derecho y la preeminencia. En eso sí estaban de acuerdo. Y Jesús los va a llevar una vez más y una vez más a examinar esto. ¿Pareciera que estuviera dando vueltas en lo mismo? Sí,
estoy a propósito sentando las bases para las 3 siguientes sermones que van a desglosarse de esto. Porque si no entendemos de dónde deriva nuestra autoridad, si no entendemos de en dónde debemos mirar para solucionar nuestros problemas, si no entendemos hacia dónde debemos enfocarnos para poder de alguna manera criar, formar, transformar vidas, la de nuestros hijos, la de nuestro hogar, si no entendemos de en dónde tenemos que nosotros buscar para afrontar un percance, una pérdida, una pelea o aún una misma alegría, la vamos a buscar en cualquier otro lugar menos donde verdaderamente nos da sabiduría a Dios. Y la vamos a buscar de cualquier lugar. Desde tu dolor puede ser lícito, sí, pero no es lo que realmente Dios busca. Desde tu experiencia, sí, pero no es el momento adecuado para decir esto es lo correcto para todos. Lo que verdaderamente vale y lo que verdaderamente guía a las personas es lo que Dios nos dice. Cuando uno mira, la familia debe ser interpretada desde la Escritura. Se va conmigo al versículo 4, a la pregunta que estos hombres le dicen: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Esta primera parte donde Jesús confronta la tentación que ellos le están dando, Jesús los confronta rápidamente con esta frase: ¿no han leído esto? No es que estos hombres eran ignorantes, estos hombres eran religiosos. Ya hemos hablado de ellos en algún momento. Leían, memorizaban, discutían, enseñaban las escrituras. Eran dotados en conocer las escrituras. Pero lo que no había calado es que las escrituras habían entrado a su corazón. La conocían, sabían lo que decía. Y ojo, esto puede ser un aviso para nosotros. Pero ellas no tenían autoridad, ni en su corazón, ni en sus decisiones. Este es el peligro. Ellos conocían muy bien las escrituras. Ellos podían ir a la oración, ellos podían diezmar, podían ofrendar, podían ofrecer sus sacrificios. Ellos daban sus limosnas, ellos memorizaban y recitaban las escrituras, pero las escrituras no habían bajado de su cabeza a su corazón y mucho menos a sus manos para actuar de acuerdo a como Dios decía. Entonces siempre estaban encontrando algo más en sus vidas para que se iguale a lo que ellos sabían y de alguna u otra manera ver si conviene o no conviene y decidir por lo que mejor conviene. Esto es un peligro. Y lo digo por todos nosotros. Lo digo por todos nosotros, porque si no desarrollamos la mente de Cristo, que es saber lo que Dios dice y actuar de acuerdo a lo que Dios nos dice, de acuerdo a una situación dada, solamente vamos a ser personas religiosas, en las cuales no hay cambio, no hay transformación. Y el primer impulso, el primer problema, la primera frustración nos hace retroceder y hasta abandonar la contienda. Tengamos cuidado, mucho cuidado con eso. No estamos libres de nada de esto. Y sabe, es aquí donde Jesús les dice a ellos: ¿no han leído? ¿No han entendido esto? No porque no hubieran leído las palabras, sino porque no habían entendido el corazón del texto. Los fariseos sabían muy bien lo que estaban diciendo, pero estaban usando la escritura para justificar una práctica conveniente. ¿Cuál era esta práctica conveniente? Oye, si encuentro una mujer más joven, la tomo y a ti te voto. Tú estás vieja. Esa era una práctica conveniente. Y podían encontrar cualquier excusa. Una de estas excusas era hasta si a la mujer se le quemaba la lenteja, la sacaban y la botaban a su casa. Pastor Eder enseñó la semana pasada o antepasada acerca de esto. Si ella estaba despeinada, esto para ellos era un pretexto para botarla a su casa. ¿Cuántas mujeres deberían regresar a sus papás? No estoy, disculpa mi hermana, no. Pero esa era una de las cuestiones, ¿sabe? Y no solamente creían ellos. Si usted me acompaña
a versículos posteriores, se va a dar cuenta que este era el pensamiento de la época. Del versículo 10, cuando Jesús afianza el matrimonio, afianza el hogar, miren lo que dicen sus discípulos, los suyos. Versículo 10, le dijeron sus discípulos: si es así la condición del hombre, o sea que tiene que estar amarrado, que tiene que deberse a su hogar, no conviene casarse. Esto no lo dice Herodes, esto no lo dicen los fariseos, esto lo dicen los hombres que caminan con él. Este era el pensamiento de la época. Y Jesús no va a ir con la que está en mayor tendencia. Jesús no se va a añadir a lo que mejor encuentra en las encuestas. Jesús va a añadirse claramente a lo que se estableció desde el principio. Por eso hay dos escuelas. Siempre vamos a encontrar dos escuelas en medio de esta existencia cristiana o en medio de los debates. La escuela principista, lo que Dios estableció en el Génesis antes de la caída, el diseño original, y la otra es la escuela después de la caída. Este Deuteronomio capítulo 24 versículo 1 es esta escuela, después de la caída. Y Jesús dice: no es así. ¿Sabes por qué se da esto? Simple y llanamente por la dureza del corazón. Porque no se pueden sentar y no pueden hablar como adultos. Porque no se pueden sentar y hablar como hijos de Dios. Porque no se pueden sentar y dejar a un lado su rencor. Porque no se pueden sentar y perdonarse como Dios manda, como Él te perdona a ti. Porque no se pueden sentar y llegar a un acuerdo donde Dios resplandezca y no donde tú tengas la razón y le digas al otro: te lo dije, te gané, yo tenía razón y tú eres el perdedor. La dureza del corazón. Pero me estoy adelantando a la serie. Pero esta es una de las verdades. ¿Por qué se da finalmente este Deuteronomio 24? Porque Moisés no podía encontrar en ellos al menos una apertura a poder dialogar, a poder arreglar, a poder perdonar, a poder dar una oportunidad. Y esto es en todos los hogares, en todas nuestras familias. Recordemos por tanto esta gran realidad en la que Jesús los lleva a poder mostrar claramente una realidad que estaba sucediendo en aquella época y que sigue sucediendo aún en nuestros días. Lo tercero que tenemos que ver es que la familia comienza en el diseño de Dios. En el versículo 4, Jesús, después de decirle: no habéis leído, les empieza a hablar acerca del Creador, el que los hizo al principio. El que los hizo al principio. Aquí es una de las verdades más resistidas por el corazón humano. Y una de las verdades más resistidas por el corazón humano es que dejas de ser dueño de ti mismo. Antes éramos esclavos del pecado. No eras dueño de ti. Tu voluntad estaba amarrada a los vicios, estaba amarrado a la lujuria, estaba amarrado al enojo, a la ira, a la maledicencia, estaba amarrado a la violencia, al orgullo, a la jactancia. Eras el figuretti del salón, atraías las luces de todos los reflectores hacia ti. Pecado. Pero ahora, siendo libertados en Cristo, dicen las Escrituras, hemos venido a ser esclavos de la justicia de Cristo. Somos libres del pecado, pero un nuevo amo tenemos, ese es Cristo. Y ahí es donde necesitamos entender y remarcar esto. Porque el que vive ya no vive para sí, dice. Y el que muere, muere para su Señor. Y el que vive, vive para su Señor. Y eso es lo que a veces no se entiende mucho. Porque esta es la gran realidad. Antes éramos esclavos, pero ahora tenemos un nuevo amo, misericordioso, con gracia, con oportunidad, con longanimidad, con favores, con provisión, con protección. Ese amo es muy bueno, pero sigue siendo amo. Esa es la palabra Señor, curio.
amo, dueño. Y cuando tú le dices Señor a Cristo, le reconoces que es tu amo. Si no, llámale el flaco nomás. Llámale el flaco y es tu igual. Pero no te atrevas a llamarle Señor si tú vas a hacer lo que finalmente tú crees que es conveniente con tu vida, con tu hogar y con tu familia. No te atrevas. Es una falta de respeto o es una blasfemia que tus acciones digan otra cosa y que tus labios pronuncien una verdad teológica. Es importante esto. Es importante remarcar esta gran verdad en medio de esta existencia, porque el matrimonio, el hogar, se ha deformado enormemente. Enormemente ha tomado todo tipo de formas. Hombre con hombre, mujer con mujer, mujer con refrigeradora, hombre con árbol, perro con gato y un sinnúmero de cosas. Familias de diferentes maneras, poliamor, terians casados con una bebés. Podríamos hablar de muchas cosas, pero para ellos la Biblia no tiene autoridad. Para nosotros sí, se supone. Y aquí es donde necesitamos remarcar, por tanto, esta gran verdad. Cuando negamos a Dios como creador, empezamos a tratarnos como propietarios absolutos de nuestra vida. Y ahí es donde nosotros decimos: mi vida, mis reglas, mi cuerpo, mi decisión, mi matrimonio, a mi manera, mis hijos, mi proyecto, mi casa, mi voluntad. Cuando negamos al Señor su soberanía, su derecho sobre nosotros, al comprarnos, al liberarnos y al hacernos suyos, empezamos de la misma manera a dejarlo fuera del camino. Y lo último en esta mañana es que la familia expresa el diseño de Dios. La familia expresa el diseño de Dios. En este mismo versículo 4 dice: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los creó o los hizo? Varón y hembra los hizo. Esta frase es breve pero profundamente importante. Aquí Jesús, al decir varón y hembra los hizo o los ha creado en otras versiones, no está hablando que el matrimonio se compone de varón y de mujer, como siempre se escucha eso. No habla de eso, aunque ese es el diseño original: un varón y una mujer. Lo que Jesús está hablando aquí es de la complementariedad que tiene el hombre y la mujer, que se unen, que han sido diseñados para unirse, que han sido diseñados para buscar el beneficio mutuo. No por ser mujer eres la reina de la casa y el otro es tu burro. A veces es así, a veces es así, a veces es así. O porque tú eres el varón y fuiste creado primero y eres cabeza de familia, ella no tiene ningún derecho a opinar. Y ella solamente es un tapete o alguna encargada de lavarte, de cocinarte y de limpiar. La Biblia habla de iguales derechos por creación. La Biblia habla de complementariedad. Varón y hembra los creó. Aquí la Biblia nos está enseñando claramente de que ambos, al complementarse, buscan un beneficio mutuo. Se afirman la misma dignidad. Jesús aquí les afirma a ellos que tanto la mujer como tanto el hombre tienen la misma dignidad delante de los ojos de Dios. Para estos líderes religiosos, la mujer no valía. Para los griegos de la misma manera y para los romanos ni qué hablar. Pero Jesús está aquí otorgando a la mujer el lugar que ella merece dentro de los planes de Dios. Y está otorgando también al hombre. No lo está ninguneando ni lo está disminuyendo. A ambos les está dando el lugar en la creación que ellos ocupan. Cuán importante es entender, por tanto, que la diferencia entre varón y mujer se debe al diseño del Creador.
y que tanto el varón ha sido diseñado de una manera y la mujer ha sido diseñada de otra, ambos obedecen a un diseño del Creador. El error es tratar de cambiar al otro para que sea como tú. El error es tratar de cambiar a la otra para que actúe como tú crees que es conveniente y no aprovechar sus fortalezas, no aprovechar las riquezas que Dios le ha dado, desoírlas y buscar más bien que actúe de acuerdo a lo que tú crees correcto que es. Hermanos míos, esto puede ser un enorme peligro para nuestro hogar. Por tanto, cuando nosotros entendemos esta verdad, lo mejor que podemos hacer es someter la idea de familia que nosotros tenemos a la familia o a la idea que Cristo nos da. Cuando nosotros entendemos devolver las escrituras o devolver a las escrituras, es que cada decisión que nosotros tenemos que tomar siempre debe ir acorde o debe ir permeado o debe ir matizado constantemente por lo que Dios dice en cuanto a ello. Reconocer a Dios el derecho sobre nuestro hogar. Y no, nuestro hogar es un foco completamente distinto, que pueden suceder cosas en nuestra casa y otra cosa es la iglesia. Cristo es dueño y tiene los derechos tanto de casa, tanto de tu cuerpo, tanto de tu vida como lo tiene en la iglesia. Recuerda, tu anterior padre solo buscaba matarte y destruirte. Pero este nuevo padre, este nuevo amo, este nuevo Señor en nuestras vidas, no solo busca exaltar su gracia, resplandecer su misericordia y su amor para con los que ha rescatado, sino a su vez también compartir contigo todo lo que Él ha ganado. No veo un amo así. Un amo dice: todo es mío, nada es tuyo. Yo merezco todo, merezco la atención, merezco todas las cosas. Tú no mereces nada. Pero este amo que nosotros tenemos, este amo que ha diseñado nuestro hogar, este amo que sustenta nuestras vidas, este amo que cuida a nuestros hijos, este amo que nos da oportunidad de trabajo, este amo que nos da la salud, este amo que transforma nuestras actitudes, que transforma nuestro carácter, nos dice: ¿quieres labrar tu hogar? ¿Quieres desarrollar tu casa? Regresa a las escrituras. Mira lo que dicen las escrituras desde un principio. Porque estos hombres no están muy interesados en las escrituras. Están buscando crear controversia. Están buscando tener razón en lo que ellos proponen. Y esto está lejos de Dios. Jesús no se va a ir a que Shammai dijo. Jesús no se va a hablar: mira que Juan el Bautista también opinó eso, por eso no agarró acá ni agarró allá. Jesús dijo: ¿qué está escrito? ¿Qué es lo que dicen las escrituras desde el principio? Porque esto es lo seguro, porque esto es lo válido y porque esto verdaderamente va a transformar nuestras familias ahora y siempre. Amén. Dios los bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en el nombre